Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy su hermano y amigo Juan Felipe Ortiz de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted, el amor en acción. Dios le bendiga, Dios le acompañe, Dios le guarde hoy y siempre, ¿verdad? Bendiciones. Hoy continuamos con este devocional que dice, ¿quiénes iremos al cielo? Y estamos dando las respuestas. Ya empezamos ayer con la primera respuesta, que ya está publicada ahí en YouTube, ahí en YouTube de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, en Facebook Ministerios de Cristo y también en lo que son nuestro podcast de ministerios de juanfelipe.ortiz Castro. Vamos comenzando con la segunda respuesta que tenemos el día de hoy para contestar esta pregunta importante que dice, ¿quiénes iremos al cielo? El devocional de hoy nos dice, no todos vamos al cielo porque estamos manchados con el pecado a causa de no arrepentirnos. Sabemos que Dios es santo y perfecto, también sabemos que el cielo, que es su morada, también lo es. Y podemos leer en Romanos 3:10 que ningún ser humano es santo para estar en el cielo. Y Romanos 3:23 nos dice que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, Dios se hizo hombre y tomó nuestro castigo sobre sí mismo. Jesús era Dios en la carne. Él vivió una vida sin pecado de obediencia a su Padre. Hebreos 4:15. Él no tenía pecado, pero en la cruz, Él tomó nuestro pecado y lo hizo suyo. Una vez que Él pagó el precio de nuestro pecado, cuando le confesamos nuestros pecados y le pedimos que Él sea nuestro Señor y Salvador, podemos ser declarados santos y perfectos. 2 Corintios 5:21. Él entonces coloca un sello que dice, pagado en su totalidad, sobre nuestra vida de egoísmo, lujuria y codicia. Las personas que van al cielo son todas iguales en un sentido. Son pecadores que han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Como nos señala Juan 1:12. Han reconocido su necesidad de un Salvador y humildemente han aceptado la oferta del perdón de Dios. Se han arrepentido de su vieja manera de vivir y han fijado el rumbo para seguir a Cristo. No han intentado ganar el perdón de Dios, aunque con mucha alegría le han servido con un corazón agradecido. Salmo 102. La clase de fe que salva un alma es la que transforma una vida. 1 Juan 3, 9 al 10. Y descansa completamente en la gracia de Dios. Qué importante es esto. Es muy importante hacer notar en este momento, ¿verdad? La gracia y el amor de Cristo. La gracia y el amor de Cristo. Como en todo este tiempo, en todo este momento, todos en alguna manera hemos pensado que si hacemos algunas obras en algún tiempo pasado, hemos pensado que si hacemos obras, que si nos portamos bien, que si damos a los pobres, que si ayudamos a nuestra madre o nuestro padre, o que si hacemos algunas obras buenas, ganaremos el cielo. Todos lo hemos pensado en un día, pero no es así. Lo que dice la palabra, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, la salvación es por la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque Él hizo la obra redentora. Él fue a la cruz, murió por nuestros pecados, ¿verdad? Resucitó, ¿verdad? Al tercer día para darnos una vida nueva y una vida eterna junto con Él. Sin la obra de Jesús, nosotros estaríamos condenados al infierno. Pero el Señor ahí en Juan 3:17 nos habla de que Él no envió a su Hijo para condenarnos, sino para que fuéramos salvos por Él. Entonces, Él envió a su Hijo porque le interesa que podamos tener una relación como hijos en esta tierra, ser bendecidos, servirle y tener esas promesas al servirle en nuestra vida. Y que al final podamos estar en la presencia de Él un día sirviéndole, amándole, alabándole y glorificándole por la eternidad. Pero si nosotros no entregamos nuestra vida a Cristo, no nos arrepentimos de nuestros pecados,
no podemos tener esa entrada a la gloria de Dios porque seríamos destituidos por el pecado que tenemos. Porque quien nos justifica es Jesucristo. Entonces todos aquellos que se llaman ateos no están justificados por Jesucristo. Todos aquellos que dicen que la salvación es por obras no están justificados y no irán al cielo, irán al infierno. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a la palabra para analizarlo. Como está escrito ahí en Romanos, y no solamente voy a leer un versículo, que es el que me indica aquí, sino que también voy a leer del 3, 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Y si no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, entonces pues todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el versículo que estaremos viendo a continuación. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No iremos, si no nos hemos arrepentido, si no ha habido un cambio en nuestra vida, si no hemos entregado nuestra vida a Cristo y le hemos recibido en nuestro corazón y nos ha sellado por medio del Espíritu Santo, entonces estamos destituidos por causa de nuestro pecado, porque estamos rechazando al que murió por nuestros pecados, estamos rechazando al que de alguna manera, ¿verdad?, nos justifica para con Dios. Y él es el que nos reconcilia con Dios, y Él es el camino, y Él es la verdad, y Él es la vida, y quien va a Él, ¿verdad? Él es el medio para ir al Padre. Eso es lo que dice Juan 14:6. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí lo que dice la palabra es muy claro, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado por el enemigo, fue tentado por el demonio, pero Él no pecó. Entonces, al no pecar, Él nos puede, ¿verdad?, entender cuando estamos en tentación, cuando hemos cometido error, cuando hemos sido pecadores, cuando hemos fallado. Él puede entendernos, y si venimos con arrepentimiento y con un corazón humillado ante Él, Él nos perdona, porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Dice ahí en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjense, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Jesucristo no conoció el pecado, pero Él fue a la cruz a morir a causa de nuestros pecados, de nuestras fallas, de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, el pago del pecado es muerte, y el pago del pecado se le atribuye, ¿verdad?, al pecador. Pero Jesús tomó ese lugar en nuestras vidas para que tú y yo pudiéramos tener una relación con Dios. Y la justicia fue hecha sobre Él. La justicia de Dios estaba en Él. La ira de Dios estaba sobre Jesucristo en ese momento en que estaba muriendo en la cruz, en el que estaba siendo humillado, en el que estaba siendo azotado, en el que estaba siendo crucificado. En ese momento estaba la ira de Dios sobre Él a causa de nuestros pecados. Entonces, Él es el único que puede darnos la salvación, que puede darnos la vida eterna. Tenemos ahí
¿verdad? Dice ahí en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que le han recibido en su corazón, los que creen en el nombre de Jesús como Señor y Salvador de tu vida, les dio la potestad de ser hijos de Dios, les dio ese poder de ser hijos de Dios. Entonces, usted pasa a ser de criatura a hijo de Dios, de criatura de Dios, de una creación de Dios a un hijo de Dios. Y entonces ya puede tener una relación con nuestro Padre, con nuestro Señor, con nuestro Dios, que está en los cielos y que es soberano sobre todas las cosas. Dice ahí la palabra de Dios en Salmos 102, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, nos hemos gozado en servir a Dios en todo tiempo y en todo momento. Lo servimos llevando su evangelio, predicando la palabra, dando un buen testimonio, ¿verdad? Y atendiendo al llamado que Dios ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nosotros lo hacemos con alegría, con gozo, en todo tiempo y en todo momento. Vean lo que dice ya por último, ahí, Primera de Juan 3, 9 y 10. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, por fin tenemos una conciencia del pecado. Por fin tenemos una conciencia del amor de Dios en nuestras vidas, porque tenemos a Jesús, que es la simiente de Dios, a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, que nos hace verdaderamente, por medio del Espíritu Santo, Él pone el querer como el hacer, Él pone obediencia en nuestras vidas, pone esa condición de poder obedecerle, de poder seguirle, de poder amarle con nuestras obras, con nuestras palabras, con nuestros hechos, y entonces ya no practicamos el pecado. Podemos fallar en alguna situación, sí, pero no practicamos el pecado. Dios nos ha hecho una nueva criatura y por lo tanto, al hacernos una nueva criatura, podemos nosotros estar seguros, ¿verdad? Porque por nuestras obras, por el fruto que nosotros tenemos, se va a manifestar que Jesucristo está en nuestras vidas y está en nuestro corazón. ¿Y cómo se manifiesta? Con el amor de Cristo en nuestras vidas, que nosotros lo tenemos que llevar a otras personas, cómo amamos a nuestro hermano, cómo amamos a nuestros hermanos o cómo amamos al prójimo, llevándole primeramente preocupándonos para que tenga a Cristo en su corazón, preocupándonos por su vida sin sentido, por una vida sin propósito, y le llevamos el mensaje de Jesucristo, el evangelio de las buenas nuevas, para que él pueda ser una nueva criatura, pueda nacer de nuevo y además pueda ser un hijo de Dios y pueda ir al cielo. Eso es lo que hacemos cuando nosotros tenemos esa misericordia, esa compasión que ha puesto Dios en nuestra vida, ¿verdad? Que es aquel que no hace justicia, aquel que no obedece los mandamientos, aquel que no obedece la palabra de Dios. Dios va produciendo en nosotros, va produciendo cambios en nuestra manera de ser, de pensar, de actuar, y ya no convivimos con el pecado, ya no estamos con el pecador, ya no practicamos el pecado. Sin embargo, nos dedicamos a predicar el evangelio a todas aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, y entonces pueden ver en nosotros el amor de Dios. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Padre eterno que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias en esta mañana que podemos venir ante ti, ante tu presencia, para que podamos reconocer
que si no nos hemos arrepentido, que si no hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues no podremos tener a Dios en nuestras vidas, no podemos ir al cielo, no podremos tener una vida de bendiciones y de promesas en esta tierra, pero tampoco podremos estar en la gloria de Dios, porque nuestro pecado no nos dejará entrar a la santidad de Dios. Te pedimos, Señor, que venga esta palabra y que venga una conciencia en una conciencia en la palabra, de esta palabra, en los corazones de aquellos que todavía no te conocen, de aquellos que todavía no te han recibido. Porque tuya es la gloria, tuyo el honor siempre, Señor. Tú eres nombre sobre todo nombre. Por favor, Señor, envía tu Espíritu Santo para que dé convicción de pecado y que a través de estos videos las personas puedan venir a Cristo como Señor y Salvador. Te pedimos, Señor, que puedas tener, tú sabes, este mensaje a quienes llegará que no te tengan a ti todavía. Por favor, Señor, haz la obra para que puedan ser rescatados de esa vida de pecado, de esa vida de maldad, de esa vida sin sentido y sin propósito, para que puedan servirte, amarte y glorificarte todos los días. Y aquellos cristianos que piensen que son cristianos porque hicieron una oración, porque alguna vez pasaron, hicieron una oración y decidieron seguir a Cristo, pero han claudicado o verdaderamente nada más lo hicieron sin una convicción. Te pido, Señor, que tú pongas la convicción, pongas el amor, pongas todo el propósito en sus mentes y que hagas los cambios para que verdaderamente puedan disfrutar de las bendiciones y de una nueva vida en ti. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe, Dios les guarde hoy y siempre en el nombre de Jesús. Este fue un tiempo de caminando con Dios, de Ministerios de Cristo con amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con amor para usted, el amor en acción. Yo soy su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz. Bendiciones, un abrazo y que Dios les bendiga.